Seguimos en 24 horas, edición de mediodía. Es turno ahora de Dale Vida a los Años. Dale vida a los años, sé una luz de esperanza, sé la estrella que guía mis pasos a la libertad. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Dale Vida a los Años, que como siempre tiene temas muy importantes para usted. A continuación veamos nuestros titulares. Hoy en Dale Vida a los Años, en nuestro segmento Mi Amigo el Doctor, tocaremos un tema de suma importancia como lo es la mielofibrosis, una enfermedad silenciosa. Además, en nuestra secuencia Canto con Sabor Peruano, estuvimos con el gran Augusto Polo Campos. Estate atento al programa, que hoy presentamos la lista de ganadores que se van a disfrutar de la obra teatral Confusiones en el Teatro de Lucía. Empieza un nuevo día y ya está al aire Dale Vida a los Años. Estamos en Mi Amigo el Doctor. Hoy vamos a tratar un tema sobre una enfermedad maligna y poco conocida. Se dice que afecta entre los 50 y 80 años. Sin embargo, también puede presentarse en personas menores. Según las estadísticas, el 0.6 por millón de habitantes es afectada. Me refiero a la mielofibrosis. Para hablar de este tema tenemos al doctor Iván Fernández, quien es hematólogo, y agradecemos su presencia. Muchas gracias, Laura, para servirles. Doctor, gracias a usted y sobre todo que nos puede informar realmente qué cosa es la mielofibrosis. Bueno, a pesar de que el nombre de mielofibrosis no tiene un término maligno, en realidad la clasificación actual, según la OMS, lo toma como una enfermedad maligna de la médula ósea, es decir, es una neoplasia hematológica. ¿Por qué es una neoplasia hematológica? Porque la OMS lo ha clasificado como una enfermedad mieloproliferativa. ¿Qué significa mieloproliferativa para nuestros televidentes? Significa que los precursores de la médula ósea comienzan a producir y a aumentar en cantidad en forma desordenada, descontrolada. Si esta proliferación de precursores mieloides comienza a depositar en la médula ósea fibras de reticulina o colágeno, la médula ósea comienza a fibrosarse y por lo tanto se adquiere la enfermedad. Esta enfermedad puede ser de origen primario, es decir, que aparece de frente a la mielofibrosis, o puede ser secundario a otras enfermedades hematológicas. Por ejemplo, hay pacientes que pueden tener hemoglobina muy alta. La hemoglobina muy alta se llama policitemia vera. Si el paciente tiene policitemia vera y después de varios años puede presentar mielofibrosis. Igualmente, hay pacientes que tienen plaquetas muy altas, es decir, los elementos que sirven para las plaquetas, que son unos elementos que sirven para la coagulación. Si durante mucho tiempo el paciente presenta la trombocitosis esencial, puede presentar fibrosis o mielofibrosis secundaria. ¿Cómo saber que se está teniendo esta enfermedad si se detecta generalmente en etapas de edad avanzada? Es una muy buena pregunta. Como le explicaba, muchos pacientes debutan en forma primaria, es decir, sin síntomas previos, pero hay otro grupo, que es un gran porcentaje de pacientes que tienen una enfermedad hematológica previa. Entonces, muchos de estos pacientes deberían tener un control, y es el médico hematólogo quien debería tener la determinación en qué momento el paciente tiene signos y síntomas de la mielofibrosis. Quiere decir que la enfermedad sí tiene síntomas. Sí, así es. La mielofibrosis puede tener una etapa inicial sin síntomas, pero ya cuando el paciente tiene la mielofibrosis ya comienza a aparecer los síntomas y signos que no son específicos, pero que sí sirven para tener una idea si el paciente tiene o no tiene mielofibrosis, y por lo tanto, al tener esos síntomas, hacer el diagnóstico definitivo. ¿Y en qué forma o cómo se detecta la enfermedad? ¿A través de un análisis clínico? Sí. ¿Muy simple o tiene que ser algo especializado? Como le decía, el paciente puede tener síntomas y signos sugerentes de mielofibrosis, que esos deben ser determinados en los pacientes que tienen, por ejemplo, policitemia vera o trombocitosis esencial, o que tengan síntomas y signos sugerentes de la mielofibrosis. Cuando tengan esos síntomas, el médico tiene que hacer la confirmación. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son, por ejemplo, muy inespecíficos: pérdida de peso, sudoración, dolores osteomusculares, y sobre todo el paciente tiene un crecimiento típico del vaso, es decir, el paciente comienza a comer y rápidamente se llena, siente una pesadez abdominal, y el paciente comienza a tener como una especie de trastorno alimenticio con llenura precoz y una incomodidad que le causa al paciente incluso dolor.
Cuando el paciente tiene esos síntomas asociados a policitemia vera o trombocitosis esencial o aparece de frente como síntoma inicial, se tiene que hacer un diagnóstico a través de un estudio de médula ósea. Okay. O sea, quiere decir que, por ejemplo, uno de los signos sería de que se ve afectado el vaso. Sí. Una de las características fundamentales de la mielofibrosis es que hay un crecimiento del vaso. Al crecer el vaso, causa los síntomas inespecíficos en el paciente, como dolor, pérdida de peso, malestar, incomodidad, digestión anormal, etc. Quiero entender que aún no se ha descubierto qué causa esta enfermedad. Sin embargo, ¿existe un tratamiento? ¿Tiene cura? Sí, es decir, lo que sí se ha encontrado en los estudios de mielofibrosis es que existe alteración de una serie de señales, una serie de vías, incluso hay alteraciones genéticas, pero que no son específicas. La única alteración específica muy asociada a mielofibrosis o a los síndromes mieloproliferativos es la presencia de una mutación en un gen que se llama la mutación del JAK2, ¿no? Que es una mutación muy puntual en la cual se altera la vía de señalización de las células para poder crecer normalmente. Si está alterada esta vía, o sea, hay una mutación en JAK2, significa que las células van a tener mayor proliferación mieloide, por lo tanto pueden causar mielofibrosis, trombocitemia o policitemia vera. Entonces sí se conoce. Tratamiento curativo no existe. El único tratamiento potencialmente curativo es el trasplante de médula ósea. Pero como usted dijo, la mayoría de los pacientes son adultos mayores, por lo tanto no son candidatos para trasplante. Los candidatos para trasplante son aquellos pacientes que teniendo mielofibrosis son pacientes jóvenes que dispongan de un donante compatible. Y tratamientos específicos sí existen. Hasta hace poco no teníamos un tratamiento específico, hasta hace 2-3 años. Los tratamientos clásicos para la mielofibrosis simplemente eran tratamientos paliativos, es decir, solamente pastillas, transfusiones, medicamentos que no eran simplemente para mejorar los síntomas en el paciente. ¿Por dolores, causa dolor? Los dolores puede ser, también si es que hay dolor osteomuscular, es decir, tratamientos básicamente paliativos. ¿Cuáles serían las recomendaciones para las personas en el caso que se pueda hacer algo para prevenir y igualmente para los pacientes que ya han adquirido lamentablemente la enfermedad? Claro, es muy importante lo siguiente, ¿no? En primer lugar, lamentablemente en las enfermedades hematológicas no existe un control preventivo de las enfermedades, pero sí existe la recomendación, al igual que como puede haber en cualquier enfermedad crónica, la detección temprana, ¿no? ¿Y a qué me refiero esto? Me refiero por lo siguiente: muchos de los pacientes que tienen mielofibrosis o cualquier enfermedad mieloproliferativa pasan un estadio temprano asintomático, que es simplemente detectable con un examen de sangre. O sea, la rutina, el chequeo anual es suficiente como para tener un indicio, un chequeo médico es suficiente para tener un indicio de que el paciente tiene o no tiene alguna enfermedad hematológica. Entonces el consejo es que los pacientes o el público en general tenga chequeos médicos, que es una manera de determinar... Un análisis clínico de frecuencia, digamos, de rutina. Suficiente para tener una idea de que si el paciente tiene riesgo o no tiene riesgo de presentar alguna complicación o que es que ya tiene una enfermedad mieloproliferativa en forma temprana, para poder controlar tempranamente los síntomas y darle los criterios médicos o tratamientos médicos necesarios. Doctor Fernández, muchísimas gracias. Amigos, solo nos queda realmente recalcar lo que programa a programa en la secuencia, mi amigo el doctor, venimos diciendo, la importancia de hacerse un chequeo médico anual, pues de esta forma vamos a poder prevenir o descubrir que hay algo que está afectando nuestra salud. Nuevamente, doctor Fernández, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nosotros regresamos en unos segundos, no se muevan. Colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Este es el himno de nuestro Perú y estoy emocionadísima porque estoy al lado del gran maestro Augusto Polo Campos, un hombre que realmente tiene
muchísimas canciones que han sido todo un éxito, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Cómo no recordar a Rafael, que le cantó Cuando llora mi guitarra? Grandes artistas, también Manzanero. Vamos a darle la bienvenida al invitado de hoy, a nuestro invitado de honor. Maestro, muy buenos días. Muchas gracias, perdónenme la culpa, por eso le dicen la perseguidora, le dicen todo. Un resfrío que con este calentamiento de la tierra me ha cambiado la voz, porque mi voz no es esta, pero estoy con una bronquitis que se ha agravado con el resfrío y tal. Definitivamente sí, estamos seguros de que esto va a pasar y usted va a estar muy bien. Maestro, sabemos de todo el trabajo que usted ha venido realizando en todos estos años. Vamos a ver, tenemos más o menos 50 años en la composición. No más, 75. 75 años. ¿Puedo decir su edad? Sí, él nació en 1932 y como lo ven, entero y realmente no aparente la edad que tiene, porque precisamente él está bastante vital y sigue componiendo. Claro, sí, estoy a punto de estrenar un álbum de 100 canciones que se llama La herencia que le dejo al Perú, con 100 canciones nuevas. Muchas de ellas mejores que Contigo Perú. Hay cuainos, tonderos como se deben hacer y todo, hasta cumbias peruanas tengo. Entonces es un trabajo que yo le prometí hacer a la alcaldesa de Lima, porque ella está auspiciando mis escuelas Contigo Perú. Pero lamentablemente hasta ahora no puede salir, están arrumadas en un cajón, porque el trabajo se tiene que pagar, la sala de grabaciones es muy cara, todo, y pagarles a los artistas, a 40 artistas, por lo menos que estén todo el día en la Molina y que les toque cantar, ¿no? Mañana terminamos y todos son alumnos pobres y no sé cómo se han pasado el día de Comas hasta la Molina y bueno, pero todo el trabajo está perfecto, ha salido muy bueno. Sí, definitivamente, pero estamos seguros de que esto se va a solucionar y ese material tiene que salir a la luz porque es una necesidad de poder difundirlo, nuestra identidad a través de nuestra música. Don Augusto, muchísimas gracias. Amigos, muchas gracias y nos encontramos en Canto con Sabor. Cultural del día de hoy se ha trasladado hasta el Gran Teatro Nacional, un espectáculo llamado Retablo de Carnaval, donde nos dicen que van a recrear cada una de las danzas de nuestro país, desde Lima Colonial hasta el último rincón del Perú. Acompáñenme. Matarina, Matarina, Matarina de algodón. Retablo de Carnaval, usted realmente no se lo puede perder, donde muestra la grandeza de nuestra cultura, tanto en la danza como en la música. Cada uno de los rincones de nuestro país es justamente visitado a través de este gran espectáculo. Aquí, por supuesto, no se lo puede usted perder. Amigos, muchas gracias por la atención prestada a nuestro programa. Y ya está apareciendo en pantalla los nombres de los ganadores. No se olviden de comunicarse con nosotros. Hasta la próxima. Dale vida a los años, pon color a tu vida. Dale al mundo alegría con la juventud de tu corazón. Dale vida a los años, sé una luz de esperanza, sé la estrella que guía mis pasos a la libertad.
Santa Natura es lo que nos espera tras la pausa. No se mueva, regresamos.